Y otra vez, mira cómo sin que te des cuenta les estoy apagando mi teléfono. Y aquel que quiera imitarme está cordialmente invitado a hacerlo. Entonces, ok, abre tu Biblia en Romanos capítulo 11. El día de hoy vamos a terminar, con la ayuda de Dios, esta primera sección del libro de Romanos que dijimos abarca del capítulo 1 al capítulo 11, en donde Pablo básicamente define quiénes somos. Al principio de la carta define que somos pecadores y barre con no importa en qué lugar uno pudiera esconderse o querer esconderse, en la religión o en lo que sea, pero Pablo a todos nos invita a reconocer que lo que somos, pecadores, sin esperanza si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Y luego empieza a hablar acerca de la obra de Cristo, esta obra de no solo de perdón, sino de justificación, de redención a favor nuestro. Y dijimos que el capítulo 8 de Romanos termina de una manera gloriosa. ¿Te acuerdas? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dijimos que después de esa declaración tan profunda y tan gloriosa, uno se preguntaría, ¿y el pueblo de Dios qué? Porque ellos el día de hoy no pareciera que están unidos a Cristo, pareciera que están como despreciados, pareciera como que Dios se olvidó de ellos. ¿Qué onda con ellos? Porque si a su pueblo Dios no pudo sostener, no pudo mantener, no pudo conquistar, pues a nosotros, ¿qué esperanza tenemos? Y Pablo entonces inserta capítulos 9, 10 y 11 en los que nos habla de Israel. Y lo primero que nos explicó en el capítulo 9 es que el pasado de Israel fue elegido por gracia. Iniciamos este debate, recuerdas, entre la soberanía de Dios en su elección versus la responsabilidad del hombre en responder al llamado de Dios. Y dijimos que estas dos cosas no se pueden reconciliar porque no están peleadas. ¿Te acuerdas? No solo se reconcilian aquellos que están peleados, y estas dos cosas son reales. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero a la vez cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y Pablo en estos capítulos parecía como bipolar, ¿no? De pronto decía, somos elegidos sin nada, por pura gracia, no hay nada que hacer, Dios simplemente nos eligió. Y de pronto decía, para todo aquel que cree, para todo aquel que responde. Entonces, pues Pablo, ¿qué? ¿Somos elegidos o hay que responder? Y la respuesta es sí. ¿Sí qué? Exacto. Las dos cosas. Somos elegidos, pero de una manera misteriosa también nosotros tenemos la responsabilidad de responder al amor de Dios. Y puso a Israel como ejemplo de elección, y Dios eligió a su pueblo porque Él quiso. Pero capítulo 10, vimos también que la realidad actual es que el pueblo de Israel no ha respondido. De hecho, el capítulo 10 termina de una manera muy triste. Acerca de Israel, versículo 21 del capítulo 10, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y si ahí acabara todo el discurso, realmente sería una tristeza para Israel. Israel parecería perdido, despreciado. Pero tenemos el capítulo 11. Y vamos a comenzar primero orando. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque podemos venir a ella y sigue siendo verdad, tan verdad como desde el primer día en que tú nos la entregaste, Señor. Y te rogamos que el día de hoy tú traigas luz sobre estos textos y tu Espíritu Santo haga que sean semilla viva en nuestros corazones que pueda dar mucho fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Después de esta declaración de Pablo de que Israel es un pueblo rebelde y contradictor, la pregunta lógica es, pues entonces ¿qué?
Ok, fue elegido por gracia, capítulo 9, pero tenían una responsabilidad de responder y no respondieron. Por tanto, Dios los desechó. Y Pablo dice, digo pues, capítulo 11, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es muy clara, en ninguna manera. Y el capítulo 11 nos va a mostrar algunas de las razones por las cuales es claro que Dios no ha desechado a su pueblo. Ahora, hay toda una doctrina en la iglesia que le llaman la doctrina del reemplazo o de la sustitución, que dice que la iglesia ha sustituido a Israel. Es decir, Dios tenía un plan con Israel, pero a los judíos haber rechazado al Mesías, entonces Dios ha desechado a ese pueblo y ha abrazado a la iglesia para en la iglesia cumplir todo el plan que tenía con Israel. Eso, después de leer el capítulo 11, te tiene que quedar bien claro que es falso. Israel es el pueblo de Dios. La iglesia no viene a ocupar el lugar de Israel de ninguna manera. Las promesas que son para Israel las va a cumplir el Señor. Las va a cumplir tal cual se las prometió. Y dice Pablo, vamos a ver la primera razón por la cual claramente Dios no ha desechado a Israel. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. La primera razón la tiene Pablo en sí mismo. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, si Dios hubiera desechado a Israel, el primer desechado sería Pablo. Porque Pablo es judío y no solo se presenta como hebreo. ¿Te acuerdas? En Filipenses se presenta como hebreo de hebreos. Y si tú ves su linaje, es hasta más hebreo que nuestro Señor Jesucristo, por decirlo de alguna manera. Porque tiene un linaje puro, mientras que nuestro Señor Jesucristo tenía un linaje, digámoslo así, manchado. Incluso hay extranjeros. Mientras que Pablo dice, no, yo soy hebreo de hebreos. Por tanto, si Dios hubiera desechado a su pueblo, el primer desechado sería Pablo. De la tribu de Benjamín, que dicen algunos comentaristas que es el único hijo nacido en tierra cercana a Jerusalén. El único hijo de Jacob que nació en ese territorio. Y no solo eso, sino que de ahí viene el primer rey. Entonces Pablo dice, yo soy el mejor ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Porque si yo soy salvo y soy judío, pues Dios no ha desechado a los judíos. Por otro lado, Pablo es el instrumento que Dios eligió para llevar el evangelio a los gentiles. Si Dios hubiera desechado a su pueblo, ¿no hubiera elegido a un gentil? O sea, si Dios hubiera dicho, los israelitas ya no quiero nada con ellos, ¿por qué elige a un hebreo de hebreos para llevar el evangelio a los gentiles? ¿Tú crees que Dios no podía elegir a un gentil? Claro que podía, Dios es todopoderoso. ¿Por qué eligió? Porque precisamente Dios no ha desechado a su pueblo. Y una cosa más, Pablo no solo era hebreo de hebreos, era hebreo de hebreos y era perseguidor de la iglesia. Y no solo perseguidor de la iglesia. ¿Te acuerdas en Damasco, cuando nuestro Señor Jesús, camino a Damasco, cuando nuestro Señor Jesús se le aparece, no le dice, ¿por qué persigues a la iglesia? Le dice, ¿por qué me persigues? Era un perseguidor de Cristo. Entonces, a ver, judío, no solo judío, hebreo de hebreos. No solo hebreo de hebreos, sino perseguidor de la iglesia. Y no solo perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo. Si Dios hubiera desechado a Israel, no necesitaría más razones para decirle a Pablo, hazte a un lado. Pero lo toma. Entonces Pablo dice, el mejor ejemplo de que Dios no ha desechado a los judíos soy yo. Pero pone más razones. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, es decir, el pueblo que eligió desde el principio. Y pone un ejemplo bíblico, un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte
y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. ¿Recuerdas esta historia? El profeta Elías tiene, digamos, una competencia, por decirlo así, entre el Dios verdadero y el Baal y todos los sacerdotes que tenían, y hacen dos altares, y están, primero le dicen, bueno, pues señores, ustedes son más, por favor, comiencen, y hacen toda una serie de ritos y cosas para que bajara fuego del cielo, porque esa iba a ser la prueba de quién era el Dios verdadero. Y los sacerdotes de Baal no pueden hacer nada. Elías, en cambio, ora al Señor, desciende fuego del cielo, y luego Elías saca la espada y mata a todos estos sacerdotes. Pero después de ese gran triunfo, la reina le dice, ahora sí vas a perder la cabeza, y Elías sale corriendo y corre kilómetros y kilómetros y kilómetros y se escapa, y todo deprimido en una cueva. De pronto ahí Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y Elías dice, es que Señor, no hay nadie más que yo, ¿no? Que a veces es algo que tú y yo hacemos, ¿no? No hay nadie más cristiano que yo. Todos los demás son unos carnales, son una bola de carnales. Ninguno realmente quiere buscar a Dios, solo yo. Y obviamente eso no es verdad. Y corremos a veces el riesgo de hacer eso como iglesia. Solo semilla de mostaza enseña la palabra. Solo nosotros. Y obviamente eso va a provocar depresión. Entonces ahí está Elías. Una cosa más, ¿nunca has dicho, me encantaría que mi pastor fuese Elías? O sea, de estos, sí, que tienen, Santiago presenta a Elías como un hombre que era con debilidades igual que nosotros, pero que oró y dejó de llover y todo. O sea, era un hombre realmente entregado al Señor, y tú dices, me encantaría que Elías fuese mi pastor. Pero fíjate qué hizo Elías. Dice, invoca a Dios contra Israel. O sea, lo que está haciendo Elías es decirle, Señor, ya estamos cansados de este pueblo, ¿no? ¿Por qué no te pones en contra? O sea, ¿te imaginas que tu pastor orara? Ay, tantas consejerías. Señor, ya aniquílalos, porque mira toda la chamba que hay, que cada uno. Bueno, Elías era un hombre semejante a que tenía pasiones igual que nosotros. Dicho sea de paso, nunca hemos orado por eso, ¿no? Siempre hemos orado a favor de la iglesia del Señor. Pero ahí está, deprimido, está diciendo, solo yo he quedado y me quieren matar. Dios, ¿qué vas a hacer? Si yo me muero, ¿qué vas a hacer? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Cuando dice 7,000, no está dando una cifra estadística. No está diciendo Dios, son 7,000, ya los conté. Acuérdate que el número 7 en la Biblia siempre habla de plenitud. Está diciendo, tengo un grupo que me ha sido fiel y me es fiel. No estás solo, Elías. No creas que estás solo. No creas que todo depende de ti. Siempre depende del Señor. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La segunda razón que Pablo da por la cual Dios no ha desechado a Elías, o el segundo argumento que prueba que Dios no ha desechado, a Israel, es que no están viviendo un momento muy distinto de su historia. Ya antes el pueblo se había extraviado, ya antes el pueblo había ido en pos de otros dioses, ya antes el pueblo se había rebelado, ya ha sucedido antes. Y Dios antes nunca desechó a su pueblo, sino que guarda un remanente para sí. Y eso es verdad. Es verdad el día de hoy. Es verdad que el pueblo judío no se ha convertido de manera nacional, digámoslo así. Pero aún entre los judíos Dios tiene un remanente. Dios tiene un grupo de gente que Él ha escogido. Y dice, escogido por gracia. Y otra vez vuelve a este tema de esta balanza. Dios lo escogió por obras. Y Pablo está diciendo, y es muy sabio este comentario que hace Pablo, porque cualquiera podría decir, bueno, sí, Dios escogió a los fariseos más pesados, a los que cumplen la ley, a los que realmente están dedicados exclusivamente. No, dice Pablo, no fue por obras.
El remanente que Dios escogió, no lo escogió en los institutos de rabinos, no lo escogió en las sinagogas, a ver quién es el que sabe más cosas. No, lo escogió por gracia. Y lo vuelve a aclarar. Y si por gracia, esto es casi como la chimoltrufia, ¿no? De, como te digo una cosa, te digo la otra. Pablo está diciendo, quiero que les quede bien claro. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Estás de acuerdo? Si es regalo, no es cobrado, no es un pago. Es como una vez hace años, imagínate, hace cuánto tiempo sería que fui a revelar un rollo de estas cámaras. Bueno, los más jóvenes no tienen ni idea, pero las cámaras antes tenían una cosa que se llamaba rollo fotográfico o película. Y fui, y en esa época, ahí donde fui, te regalaban un álbum, ¿no? Entonces fui y digo, ¿cuánto cuesta? No me acuerdo, digamos 50 pesos o lo que sea, ¿no? Y me dice, 50 pesos, o si lo quieres sin regalo, son 40 pesos. Y digo, pues entonces no es regalo, me están cobrando el regalo. Y es lo mismo está diciendo Pablo, es tan obvio como eso. ¿Cómo lo quiere? ¿Con regalo o sin regalo? Porque con regalo es más caro. Entonces no es regalo. Si es por gracia, no es por obras, porque si no, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, pues ya no es obra. Está muy claro. Versículo 7. Entonces esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué la nación entera ha caído? Y dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y otra vez volvemos a la soberanía de Dios. Dios escogió a unos y los demás, no dice los endureció, dice fueron endurecidos, en esto que ya vimos también, que es una confirmación de Dios sobre mi corazón. ¿Te acuerdas cómo Lalo nos enseñó que el ejemplo del fijador? Tu cabello tú lo peinas y el fijador nada más lo deja como estaba. Y eso es lo que la palabra de Dios nos mostró. Como está escrito, verso 8, Dios les dio espíritu de estupor. La palabra estupor es interesante porque es muy gráfica. Literalmente son como punzadas, pero las punzadas que sientes cuando tu pierna se adormece. ¿Te ha pasado que se duerme tu pierna y luego te empiezan a dar como punzaditas? Eso es lo que está diciendo. Les dio un espíritu adormilado, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Este versículo es muy complicado de explicar. Porque lo que está diciendo es esto. Dios les dio estos ojos que no ven y estos oídos que no oyen. ¿Por qué? No creo tener una respuesta definitiva y creo que no establecería una doctrina en esto. Pero un comentarista dice, lo que pasa es que Dios es bello en extremo, perfecto en extremo, magnífico en extremo. De modo que cualquiera que viera al Señor caería rendido delante de Él. Pero Dios no quiere eso. Dios anhela una cuestión del corazón, algo mucho más interno. Por tanto, pone un velo sobre los ojos para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen, a menos que su corazón desee escuchar. De lo contrario, caerían postrados, no por voluntad propia, sino porque no hay otra opción delante de su majestad. Otra vez, no establecería una doctrina sobre esto, pero sí, Dios les dio estos ojos. Pero Dios es poderoso para quitar estos ojos cuando uno le dice, Señor, ¿no estabas tú ciego antes de Cristo? ¿No estabas tú sordo? La cantidad de veces que yo me burlé de amigos que me quisieron predicar el evangelio, y dije bien, me quisieron predicar porque no los dejé. Y estaba sordo
hasta el día en que me di cuenta quién era, o más bien Dios me mostró quién era. Y entonces Dios quitó ese velo de mis ojos. Si antes lo hubiera hecho, probablemente hubiera tenido que decir, pues sí, no hay de otra, Dios es Dios. Pero no sería una reacción de mi corazón. En el mejor de los casos sería una reacción de mi intelecto. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Esto de su convite en trampa, la palabra convite puede traducirse literalmente como mesa, pero hace referencia a dos cosas, a un banquete y a una fiesta o a un ritual. Y lo que está diciendo es, su ritual, sus banquetes, sus fiestas se convirtieron en trampa para ellos. ¿Por qué? Porque los judíos comenzaron a apoyarse en sus fiestas, en sus rituales, en sus ritos, y eso fue lo que les impidió ver que el Mesías estaba delante de ellos. Lo platicamos. Empezaron a atribuirle a su religión la capacidad de salvación que solo hay en Jesucristo. Y por abrazar esta religión, soltaron lo único que podía salvarles, que era Jesucristo. Y esto se convirtió en su trampa, en red, en tropezadero y en retribución, que es en la paga. La paga fue que sus ojos fueron oscurecidos y la espalda quedó doblada o agobiada. Verso 11. Digo pues, y se vuelve a preguntar, porque después de este diagnóstico cualquier día no diría, pues sí, ya quedaron perdidos para siempre. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Que tropezaron? No hay menor duda, tropezaron. ¿Pero qué? Para que cayesen, y la idea es como para quedarse ahí tirados para siempre. ¿Tropezaron para quedarse ahí aplastados en el piso? La respuesta es muy clara, en ninguna manera. Y nos va a explicar que este tropiezo no solo era útil, sino que nosotros, gentiles, podemos dar gracias a Dios por este tropiezo. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y el propósito de esto es para provocarles a celos. Estaba en el plan de Dios, de alguna manera misteriosa, de estas cosas que con nuestra mente no alcanzamos a entender, pero los gentiles no somos su pueblo, pero fuimos hechos su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tropezaron. Y entonces Dios va a tomar al pueblo gentil para provocar a celos a su pueblo. Cosa que la iglesia no ha hecho bien. La iglesia, en vez de provocar a celos al pueblo judío, lo que ha hecho es despreciarle, lo que ha hecho es denigrarle, cuando deberíamos ser como cristianos, vivir en ese amor que tenemos en Cristo, que un judío pudiera decir, ¿y tu Dios dices que es mi Dios? Sí. Pero tu Dios parece más accesible. Digo, pues sí. ¿No te gustaría conocer a mi Dios? Deberíamos provocar a celos. Una vez yo daba clase en una escuela y había de todos, una escuela de música, y entre unos alumnos que llegaron una vez eran judíos. Y pues platicando con ellos al final de alguna clase salió el tema de que eran judíos y ellos se habían enterado ya un poco antes que yo era cristiano. Entonces la conversación se tornó un poco temerosa porque ellos pensaban que yo iba como a despreciarlos o algo así, con esta idea de que los judíos mataron al Mesías. Entonces me dijeron, pues es que somos judíos. Y yo les dije, ¡ah, qué padre! Mi mejor amigo es judío. Y me dicen, ¿quién es tu mejor amigo? Jesucristo.
Y les empecé a contar de quién era mi mejor amigo. Y esa es la relación que como cristianos deberíamos tener con el pueblo judío. Ese es el propósito por el cual Dios nos pone al lado, para provocarles a celos. Verso 12. Y si su transgresión, el hecho de que ellos hayan caído o tropezado, es la riqueza del mundo, y su defección, la palabra defección la puedes traducir como pérdida. Su pérdida es la riqueza de los gentiles. ¿Te imaginas si no hubieran tropezado? El día de hoy tú y yo no tendríamos esperanza. Pero porque tropezaron, el evangelio nos alcanzó. ¿Te acuerdas? Pablo siempre predicaba en las sinagogas y decía, era necesario predicarles primero a ustedes, pero ya que no se juzgan dignos, nos iremos a los gentiles. Y nos llegó esto y fue nuestra riqueza. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si el que haya tropezado nos ha bendecido de tal manera, cuando sean restaurados, imagínate la cantidad de bendiciones que van a ser añadidas a nuestra vida. Verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. O es como si dijera Pablo, les hablo a ustedes, gentiles, y estoy orgulloso de que yo haya sido enviado a los gentiles. ¿Por qué? Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Y Pablo está diciendo, sí, va a ser más efectivo predicar a los gentiles y que sean ellos los que provoquen a celos a los de mi pueblo. Esa es la forma en la que mi pueblo va a creer, nada más por celos. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y este versículo tiene 257,324 interpretaciones distintas dependiendo de quién lo explica. Entonces déjame simplemente decirte las más comunes y las que creo que de alguna manera son las más adecuadas. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿A quién se refiere con las primicias? Unos dicen que se refiere a los primeros cristianos. Los primeros cristianos podrían ser las primicias, y los primeros cristianos fueron judíos. Entonces lo que está diciendo es, si las primicias, cristianos judíos, son santas, también el resto de los judíos son santos. No está diciendo que ya son salvos, sino que está diciendo que Dios no los ha desechado. Y este principio lo toma de Números capítulo 15, lo vamos a estudiar en los domingos en la iglesia, como un pedazo de masa se consagraba y eso consagraba todo el resto de la masa. Otros dicen, bueno, no creo que los primeros cristianos sean las primicias. Yo creo que está hablando de los patriarcas. Los patriarcas fueron elegidos, son apartados, son santificados. Por tanto, todo el pueblo de Israel es santo, es apartado, es escogido, es elegido, aunque no todos de manera individual van a reconocer al Mesías. Entonces, podría ser que está haciendo referencia también, diciendo simplemente, Dios no ha desechado a su pueblo. Y otra tercera corriente dice que realmente las primicias está hablando de Abraham, que Abraham fue las primicias de la fe, por tanto, si él es santo, todos los que son sus descendientes también tienen este privilegio de ser apartados. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es un poco el mismo principio, pero ahora desarrolla un poco esto de la raíz. Verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de la descendencia judía. Algunos judíos pues no han creído y fueron arrancados del árbol, fueron desgajados. Y tú, siendo olivo silvestre, esto quiere decir, no es un olivo de cultivo, sino silvestre, así que salió y que realmente no tiene ni buen fruto, no estaba dentro de la cosecha. Tú eres un olivo silvestre.
ha sido injertado en lugar de ellas. Arrancaron una rama del olivo natural, una rama, digamos, natural. Y esta rama, si sabes lo que es un injerto, ¿no? Es una rama que se le pone a un árbol para que se haga parte de un trasplante, diríamos, en términos humanos, ¿no? Y se llega a ser tan del árbol que produce incluso un fruto ligeramente distinto. El lima limón y este tipo de cosas son de injertos precisamente. Entonces dice, la rama natural fue desgajada y tú, un olivo, digamos, silvestre, fue tomado y puesto en el árbol que era el bueno. Así, y dice, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Al haber sido injertado, los nutrientes que toma la raíz y que por la savia y todo esto llegan hasta tu rama, no eran tuyos, eran de este olivo que ya existía, pero has sido partícipe de todas estas cosas. Verso 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y creo que es muy claro. Está diciendo, no puedes despreciar al pueblo judío diciendo, ay sí, no creyeron, pero nosotros sí, nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios, los que no hemos... No, aguas. Tú fuiste una rama. No te jactes contra esas ramas que cayeron. No eres tú quien sostiene la raíz y la raíz ya estaba antes de que tú llegaras. Es tan triste saber toda esta doctrina de la sustitución o el reemplazo que la iglesia ha sustituido a Israel, etcétera, porque da pie al antisemitismo. Y la iglesia, Lutero, un hombre usado por Dios en muchos sentidos, un hombre entregado al Señor, pero que tú lees en sus escritos claramente un antisemitismo. Y hay cosas que realmente nos daría vergüenza decir. Acerca de él, Lutero sugería que a los judíos había que tratarlos con una misericordia dura y proponía quemar sus casas, proponía prácticamente esclavizarlos, etcétera, etcétera. Esa era la propuesta de Lutero. Y a partir de ahí muchas cosas, algunos incluso plantean que Hitler tiene todo este asunto antisemita en raíces, y digo entre comillas, cristianas. Y Pablo está siendo muy claro, porque no es la iglesia la que sostiene la raíz, sino la raíz que es una clara, ahí sí estamos hablando claramente de los patriarcas, de los que definieron todo el pueblo de Dios, el pueblo judío. Ellos son los que sostienen y nos han dado de entrada, nos dieron la palabra. Entonces dice Pablo, no te jactes contra estas ramas. Verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Podrías decir, pero ¿cómo no me voy a jactar? Si dijeron, es como si en tu mente pasara esto, en tu mente tú dijeras, Dios está pensando, ay, qué olivo silvestre tan bonito, ¿dónde lo pondré? Porque lo quiero tanto para mi jardín, aquí tengo espacio, hay una rama, la voy a sacar y voy a poner este olivo tan hermoso que encontré en el campo. Y dice, no, ese pensamiento no es correcto. Podrías pensar eso, pero no es verdad. Tú dirías, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y Pablo dice, bien, pero ¿por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y vuelve a ponernos la gracia delante de nosotros. No fueron desgajadas por sus obras, sino por la incredulidad. Que como ya sabes, Santiago es el que nos explica que una fe correcta trae obras adecuadas. Las obras evidencian la fe, dónde está puesta y cómo es. Y ese fue el asunto. Su incredulidad provocó que fuesen desgajadas. Pero tú estás en pie, ¿por qué? Por la fe. No te ensoberbezcas, sino
teme. ¿Por qué voy a temer? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y es increíble porque otra vez vuelve Pablo, después de hablarnos de la gracia, se lanza a la responsabilidad humana y te dice: aguas, no te ensoberbezcas, porque si Él no perdonó ni a los de su familia, ¿tú crees que a ti te perdonaría? Y no está diciendo que no es capaz de perdonarnos. Si entiendes esto, ¿no? Está yendo en este contraste siempre, en este balance perfecto, inaudito a nuestros oídos, a nuestros ojos, imposible, un absurdo a nuestra mente, pero delante de Dios es una belleza perfecta. Su gracia en su elección, su soberanía y la responsabilidad humana. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Los que cayeron pueden decir: wow, Dios fue severo, Dios fue exigente, podríamos decirlo, fue severo. Pero la bondad para contigo, y otra vez, si permaneces en esa bondad. Gracia. Lo único que tengo que hacer es permanecer, no en obras, no en cosas que tengo que hacer, no en ritos, sino permanecer en su bondad. La gracia es la que me sostiene. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¡Oh, responsabilidad humana! Si no permanezco en la gracia, mi responsabilidad es permanecer, voy a ser cortado. Y es interesante, solo puedes sostenerte en la gracia. Y la gracia no es una obra, es algo que Dios ya hizo. Y aún ellos, está hablando de las ramas que fueron caídas, de los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, o sea, volverán a ser puestos, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y lo que está diciendo Pablo es: Dios no ha dado el veredicto final sobre su pueblo. Porque podría decir, fueron desgajadas y ahí se acabó. A ver, que se busquen otro árbol a cual treparse. Pero no, Pablo está diciendo: esto no ha terminado. Sí, cayeron, sí, es verdad. Transigieron, sí, es verdad. Tropezaron, fueron desarraigados del árbol, sí, todo eso es verdad. Pero todavía no es toda la verdad. Si ya no permanecen en incredulidad, Dios tiene el poder para volverlas a injertar al olivo. Verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, si nosotros, que éramos hiedra venenosa, fuimos puestos en el olivo precioso, ¿cuánto más las ramas que eran de este olivo van a poder volver a injertarse? Alguien dice por ahí que cuentan que había un judío que había creído en el Señor Jesucristo, y le preguntaron unos gentiles, unos pastores: ¿y tú cuándo te convertiste? Y este judío o ex judío de raza, creyente, dice: bueno, yo no me convertí, ustedes se convirtieron, porque ustedes eran paganos. Yo nada más me completé, porque yo no entendía, había cosas que no sabía y ya las entendí y completó mi fe. Pero yo no me convertí, yo buscaba al mismo Dios. Ustedes se tuvieron que convertir a mi Dios. Y eso está diciendo Pablo. O sea, nosotros éramos así, olivo silvestre, ¿no? ¿Cuánto más las ramas que eran del verdadero olivo van a poder volver a injertarse? Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y esto es clave. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y tú ya conoces, la palabra misterio a nosotros nos suena así como... Pero realmente en el idioma bíblico, en el tiempo en el que fue escrita, la palabra misterio viene de la palabra griega mysterium, que ¿alguna vez has tenido un club de Toby, digamos, un grupo pequeño de niños, ¿no?, en el que nadie más entra?
y tienen sus códigos secretos, ¿no? Su saludo secreto o lo que sea, o todas sus cosas secretas, ¿no? Y que nadie más sabe. Pero de pronto, ¿qué tal que hay un nuevo chico en el barrio y lo quieres invitar? Entonces le tienes que enseñar los misterios. Porque eso que estaba escondido, que nadie sabía, es lo que se llama misterio. Y la palabra mysterium habla de esto, de revelar algo que estaba escondido. No habla de esconder, sino de revelar. Es eso. Digamos que Pablo está diciendo, no quiero que ignoren esto, que antes estaba escondido, pero que ahora que están dentro, se les puede enseñar. ¿Por qué no quiere Pablo que ignoremos este misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Si ignoras esto, vas a hacerte arrogante. ¿En qué sentido? En el sentido de despreciar a la nación judía. Despreciar al pueblo de Israel. Toda esta teología de creer que ellos rechazaron al Mesías, pero nosotros no, por tanto nosotros estamos bien plenos y ellos están bien mal. Si ignoras esto, vas a ser arrogante. Ahora, ¿cuál es este misterio? Esto que estaba escondido y que ahora Pablo nos lo revela. Que ha acontecido a Israel endurecimiento, y subraya lo que sigue. ¿Qué dice? En parte. No es un endurecimiento total, es un endurecimiento en parte. Es decir, que tiene un punto final. ¿Sí están endurecidos? Sí. ¿Estaban en el tiempo de Pablo? Sí. Pero Pablo dice, no es para siempre. Ya nos lo explicó en todo el capítulo. Ahora está resumiendo. Dice, no es para siempre, es solo en parte. En parte en distintos sentidos. En un sentido, primero, no todos los judíos. Hay algunos judíos que han creído. Solo ha habido un endurecimiento en parte. Y en segundo lugar, no es para siempre. Es solamente durante un tiempo. Es en parte. Entonces sí hay un endurecimiento, pero en parte. ¿Hasta cuándo va a durar este endurecimiento? Y la palabra hasta, lamentablemente en México se la usa un poco chueca a veces, ¿no? Porque yo recuerdo cuando llegué a México, me iba a ir al centro, no sé qué, no me acuerdo que iba a ir. Y a un amigo le digo, voy al centro, ¿no me acompañas? ¿Tienes clase? Me dice, tengo hasta las 4. Entonces, yo en mi mente pensé, pues bueno, va a entrar ahorita y va a estar en clase, digamos 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4. ¿Mm? Pero porque ese es el hasta que digamos es el significado más adecuado. Es hasta habla de un punto final. Mientras que él me decía, tengo clase hasta las 4, como si empezara su clase a las 4. Entonces es un poco complicado. Ok. Sobre todo cuando llegas a México sin que te expliquen esto, te enredas un poco. Lo que está diciendo Pablo es que este endurecimiento va a durar hasta el punto en el que, dice, haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud la puedes traducir como un número completo. Digamos, Dios tiene un número establecido de gentiles que van a conformar su iglesia. ¿Cuál es ese número? Ninguno de nosotros lo sabe. Pero hay un número. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, no está diciendo todos los gentiles, sino el número que Dios ha establecido. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces terminará el endurecimiento de Israel. Y siempre que se pasa por este versículo, se dice esto que voy a decir, que si el día de hoy no eres creyente, puedes ser el último que falta. Y si eres el último que falta, haznos un favor. Ya queremos irnos a casa, entrégale tu vida a Jesucristo y nos vamos todos con el Señor. Porque cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, el evento que sigue es el rapto. Este momento en el que Cristo viene por su iglesia y seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos
a las nubes y estaremos con Él. Pero de esto hablaremos la próxima semana. Quiero terminar el capítulo el día de hoy. Y luego todo Israel será salvo. ¿A qué se refiere con todo Israel será salvo? Lo veremos la próxima semana. Vamos a hacer una sesión entera acerca de este asunto que es sobre todo escatológico, y eso no es una palabra rara, es simplemente el final de los tiempos. Todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y esto Pablo lo está poniendo a futuro, es decir, no ha sucedido. Hay un punto en el que va a suceder esto: todo Israel será salvo. ¿Por qué? Vendrá de Sión el libertador. Entonces está hablando del regreso de Jesucristo. No puede ser su primera venida, porque Pablo está hablando a futuro, y es cuando Él vendrá, y entonces apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Verso 28. Así que, y es como que Pablo va cerrando, va sacando conclusiones. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, son enemigos de Dios en cuanto al evangelio, porque no lo aceptan, porque no lo abrazan, porque han caído, han tropezado, no han entendido por causa del evangelio. Y dice, son enemigos por causa de vosotros. Es decir, cayeron para que nosotros fuésemos recibidos a partir del evangelio. Hay una caída, sí es verdad, son enemigos en este momento, no de nosotros, digamos, están peleados con Jesucristo en este momento. Pero en cuanto a la elección, que fue por gracia, y si fue por gracia, no por obras, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque Dios eligió. Capítulo 9 de Romanos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, fíjate bien el contexto. ¿De quién está hablando? De Israel. Porque a veces tomamos este versículo totalmente fuera de contexto y tristemente me ha tocado platicar con personas, con pastores que estuvieron frente a alguna iglesia y cayeron en pecado y luego regresan a Semilla y de alguna manera piden un cargo, ¿no? A veces de manera muy sutil, a veces a gritos, pero de alguna manera piden este cargo, y este es el argumento: es que Dios me llamó a pastorear y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Sí, pero para Israel. Está hablando de Israel. No está diciendo que si Dios te llamó como pastor y caes en pecado, Dios te tiene que poner como pastor porque pues ya ni modo, Él solito te llamó, entonces Él se puso lazo. Él es soberano. Él es soberano. Los dones y el llamamiento de Dios, lo que está diciendo, y lo mismo en algunas corrientes carismáticas hablan de que si tuviste el don de lenguas, ahora tienes que tener el don de lenguas siempre, porque los dones son irrevocables. Otra vez, el contexto en el que está hablando es de Israel, está hablando de la elección de Israel, está hablando del llamado de Dios a su pueblo, y que Dios no se va a echar para atrás. Dios no va a decir, ¿sabes qué? Mejor voy a buscar otro pueblo. Sus dones, su llamamiento es irrevocable. El llamamiento a pastor, el llamamiento a lo que sea, ese no necesariamente es irrevocable. A veces Dios dice, es un tiempo, punto final. Lo hace por gracia, por amor a nosotros. Verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia a ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, para cerrar todo esto su argumento, Pablo dice, el mejor ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo son ustedes, gentiles. ¿Por qué? Porque ustedes pues estaban más perdidos que ellos, y Dios extendió su misericordia y ahora están encontrados. Y fueron encontrados para que por la misericordia que ustedes han recibido, estos celos, ¿te acuerdas que hablábamos? Ellos también alcancen misericordia. Y me encanta porque está diciendo, los judíos también van a llegar por misericordia, por gracia. No es que los gentiles entramos por gracia y ellos que cumplan la ley.
No, todos entramos por gracia, judíos y gentiles. Verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y cualquiera de nosotros, si has estado viniendo estas semanas, diría, órale, ya entendí que no entiendo. Somos elegidos sin ninguna excusa, nomás porque Dios quiere. Y nuestra salvación está asegurada porque Dios ha prometido que Jesús dice que nadie los arrebatará de su mano, a sus ovejas. Pero a la vez hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, no solo por responder al Evangelio, sino por permanecer. Porque pues si ellos cayeron, nosotros también podríamos caer. Y la Biblia habla de apostasía. Por tanto, entonces tengo que guardar, no ganar, sino guardar mi salvación con temor y temblor. Entonces, pero lo que me descansa es que realmente como yo no gané mi salvación, no puedo perderla, porque no puedo perder algo que no he ganado. Simplemente Dios me la regaló y entonces Él me la dio y pues entonces no tengo que hacer nada, simplemente deleitarme en su gracia. O sea, y tú dices, pues no entiendo. ¿Cómo? Y Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Todo esto es riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y su entendimiento es tan más alto que mi entendimiento, que es absurdo tratar de entender todo lo que Él sabe. Es absurdo. Ni siquiera con toda su buena voluntad no podría caber en mi mente. Aunque quisiera Él explicarme, no cabe. No, mi mente no es capaz de, imagínate que con una máquina especial de pronto eres puesto o puesta en una fotografía. Una fotografía tiene 2 dimensiones, alto y largo, nada más. Tú en este mundo tienes 4, es decir, alto, largo, profundo y tiempo. ¿No? Son las 4 dimensiones. O sea, arriba, costado, hacia adentro y la dimensión del tiempo. Pero ahora has sido metido a un papel, a una fotografía, y tienes que explicarle a los otros que están en la foto lo que es la gordura. Ellos solo tienen, o sea, no hay. Y tú tienes que poner, bueno, lo que pasa es que es como... Y no tienes los elementos porque todo ahí es plano. Y tienes que hablarles del tiempo, pero todo es estático. Es como cuando salió, no, pues el sol siempre está ahí. Entonces no tienes los elementos para hablar las cosas que en tu realidad son comunes. Por eso nosotros tratar de entender lo que en la dimensión de Dios sucede son contradicciones, son problemas, pero es que, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No se pueden rastrear sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Yo sé que tú fuiste su consejero por lo menos una vez, cuando le dices, Señor, mira, haz esto, Señor, mira, esto, ¿qué estás haciendo? Esto no debería pasar. Pero realmente nuestros consejos son de una fotografía ante un mundo en 4 dimensiones. Por eso dice, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que él le fuese recompensado? O sea, es imposible entender todo esto. Pablo ha tratado de explicarnos no para que entendamos el problema, sino para que entendamos la grandeza de Dios. Para que entendamos su gracia. Para que entendamos cuánto Él ha hecho. Cómo atravesó un mundo de 3 dimensiones, por decirlo así, para meterse en un mundo de 2 dimensiones y compartir un espacio de una fotografía inmunda en la que tú y yo vivimos. En la que además no solo compartió, sino fue desechado, fue crucificado, escupido, insultado, despreciado. Pero con eso abre la puerta para que entremos a su presencia y un día estemos delante de Él, viéndolo en sus 3 dimensiones. Y cuando lo veremos, seremos como Él es. Esa es nuestra esperanza. Por eso dice, porque de Él, eso es el origen. Por Él, eso es el medio.
Y para Él, ese es el propósito, el fin, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es soberano. Él es Dios. Y si de todas estas semanas que hemos estado confundiéndonos con Romanos 9, 10 y 11, una cosa tienes que guardar en tu corazón, es esta: todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y todo quiere decir todo. Las grandes cosas que haces, grandes decisiones, entrar a la universidad, casarme, y las pequeñas decisiones: qué voy a vestir, qué me voy a poner, qué ropa voy a usar hoy, me voy a pie o me voy en metro. Todo eso es para Él. Y cuando dejas de cuestionarte qué es mejor y empiezas a cuestionarte dónde se glorifica más Dios, el mundo se hace mucho más sencillo. El mundo se hace mucho más sencillo porque hay un solo propósito. Y hacia Él corre toda la historia del universo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no entendemos, Señor. Yo no entiendo cómo fui elegido, por qué fui elegido. Aún la vez que decidí hacerte el Señor de mi vida, fue porque tú pusiste eso en mi corazón. Y a la vez entiendo, Señor, que tú no me manipulaste, que tú no me obligaste. Simplemente, Señor, me conquistaste con tu amor. Y el día de hoy lo único que quiero es estar contigo. Ayúdame, Señor, no a entender esto, sino a vivirlo. A vivir en este amor día con día. A vivirlo y a predicarlo para que otros puedan venir al conocimiento de tu gracia. Y, Señor, te pedimos por tu pueblo. Te pedimos por Israel, por esta nación que tú elegiste entre todas las naciones y que ha sido, Señor, tan maltratada. Te rogamos, bendice a Israel, bendice Jerusalén. Bendice, Señor, a cada una de las personas de tu pueblo que están con los ojos cerrados, cegados. Y gracias, Señor, porque lo único que podemos ver es que si tú no has desechado a tu pueblo que fue tan rebelde, tenemos confianza de que a nosotros no nos vas a desechar. Porque tú has probado tu carácter, has probado tu fidelidad en la historia y tenemos paz. Haz tu obra en nosotros, Señor. Y ayúdanos a vivir sabiendo que todo tiene su origen en ti. Todas las cosas se hacen a través de ti. Y todo propósito corre hacia ti. A ti sea toda gloria y honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Próxima semana no vamos a entrar a Romanos 12 porque quisiera que revisáramos esto de que todo Israel será salvo y todo esto de la plenitud de los gentiles. Y vamos a estar un par de semanas en una miniserie dentro de Romanos para poder entender esto antes de pasar a la segunda parte de Romanos. Que Dios les bendiga.